Contento y agradecido a Dios por esta noche más, en la cual podemos meditar en estas verdades eternas, que es la palabra del Señor. Podemos aprender, podemos edificarnos cada día y aprender más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer y después vamos a hacer una oración, como tenemos acostumbrado. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 24. ¿Encontró? El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, 24. Versículo 24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Inclinamos nuestros rostros para orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por todo lo recibido hasta aquí, Señor. Sentimos su gracia, sentimos su presencia en medio nuestro, Señor, y necesitamos, Señor, de ti, como cada culto, como cada vez que vamos a hablar esta tu palabra, enseñar, Señor, necesitamos la gracia, la unción, el poder, el respaldo, la autoridad de tu Espíritu Santo para poder transmitir estas verdades eternas. Necesitamos que abran, Señor, nuestro entendimiento, que abras el entendimiento de aquellos que van a oír esta tu palabra, que abras los corazones, que prepares corazones fértiles, tierra buena, Señor, donde la semilla de tu palabra se pueda implantar en esta noche, Señor, y pueda dar el fruto esperado, el fruto deseado, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Limpia los aires, el ambiente, la mente, los corazones, Señor. Disipa toda tiniebla, todo espíritu ajeno a tu presencia, contrario a tu voluntad, que quiera turbar, perturbar, alterar, distraer, sacar de la comunión y del contacto contigo, Señor. Limpia, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra libremente y sea glorificada y sea confirmada, Señor, con demostración del Espíritu y de poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba su asiento, hermano. Gloria al Señor. Si tendríamos que ponerle un título, hermano, le pondríamos a esta enseñanza. A mí me gusta ponerle títulos a las enseñanzas según el Espíritu Santo me da. Cuando el Espíritu Santo no me da, no invento ni... Pero el Espíritu Santo a veces me da el título antes que el mensaje. A veces me da el título antes que la enseñanza. La casa que no cayó. Amén. La casa que no cayó. Y prestemos un poquito de atención, hermanos, en lo que es la introducción o el prólogo a la enseñanza en esta noche. El llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, dado por nuestro Señor Jesucristo, tiene su inicio o comienza, hermanos, en el capítulo 5 de Mateo. Vamos a ver un poquito. Capítulo 5 de Mateo. La mayoría de las Biblias tiene un título ahí. No sé si lo tiene la suya, pero ahí dice, capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, ¿no? Bueno, el Sermón del Monte o la enseñanza del monte o la instrucción del monte
tiene su inicio en el capítulo 5 de Mateo. Ahora, su final la tiene en el capítulo 7 hasta el versículo 29, donde nosotros hoy miramos o leímos al comienzo, ¿no? Entonces, el Sermón de la Montaña, hermano, dado por nuestro Señor Jesucristo, tiene su inicio o comienzo en el capítulo 5 y su final o su epílogo en el capítulo 7. O sea, acá concluye, donde nosotros dimos inicio a este comentario, en el capítulo 7 del 24 al 29, concluye lo que se ha de llamar o lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y nosotros vemos cómo el Señor, hermanos, se tomaba tiempo para enseñar la palabra de Dios. Un tiempo específico y un tiempo prolongado. Así que nosotros estamos, hermanos, haciendo la voluntad del Señor porque también tomamos un tiempo y un día específico para enseñar la palabra del Señor, como son los días sábados. Dijimos que el capítulo 5 tiene su inicio, en el capítulo 5 tiene su inicio el Sermón del Monte. Vamos un poquito al capítulo 5 y vamos a leer 2 versículos ahí. Capítulo 5 de Mateo. ¿Encontró? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Acá no habla de los 12, sino habla de todos aquellos que le habían recibido al Señor y que le estaban siguiendo y que se habían hecho sus discípulos, ¿no? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Señor, hermano, a medida que le seguía más gente o más multitudes, el Señor dijo, bueno, es hora de comenzar a enseñar la palabra del Señor, es hora de comenzar a adoctrinar, a instruir a estos discípulos que lo estaban siguiendo, ¿no? Y estos discípulos eran aquellos que voluntariamente habían tomado la iniciativa, hermanos, de seguir al Señor o de seguir a este Maestro llamado Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no era solo un sanador o un hombre, hermanos, que hacía milagros, sino que encima de todo eso, o por sobre todas las cosas, el Señor era un maestro, era un enseñador de la palabra, un excelente expositor de la palabra. Amén. Y cuando abría su boca, dice el versículo 2 del capítulo 5, ¿para qué abría su boca? Y abriendo su boca, ¿qué? Les enseñaba diciendo. Y ahí comenzaba la enseñanza, ¿no? Así que, hermanos, cuando el Señor abría su boca, era para enseñar. Te va a ver siempre, hermano, que aquel que tiene ese don de enseñar, siempre cuando siempre está enseñando. No necesita un púlpito, hermanos, o pararse atrás de un púlpito para enseñar, sino que aquel que tiene este ministerio, tiene la sabiduría o el don de Dios para enseñar, siempre va a estar enseñándole algo. ¿Por qué? Porque ya tiene eso en su corazón de querer enseñar. Amén. Entonces el Señor, cada vez que abría su boca, era para enseñar la palabra del Señor. Ahora, había una gran diferencia entre Jesús y los maestros de Israel, o aquellos escribas o intérpretes de la ley de aquel tiempo, o aquellos maestros de la ley de aquel tiempo, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Vayamos a Mateo 23, 1. Mateo 23, 1. Estos escribas, fariseos, religiosos,
también eran maestros de la ley, intérpretes de la ley. Pero vamos a ver qué opinión tenía Jesús de estos maestros también de la ley o de la palabra. ¿Encontró Mateo 23? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés, quiere decir, la cátedra de Moisés era un sillón donde se sentaban los maestros para enseñar la ley, para enseñar la palabra. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿no? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis, que dice, conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Amén. Quiere decir que los maestros de Israel tenían un pequeño defecto, ¿no? Enseñaban muy lindo, hablaban muy lindo, pero no ponían por obra lo que ellos enseñaban. No lo aplicaban primeramente a su vida. Y a ver Jesús lo que hacía, Hechos 1:1. Hechos de los Apóstoles 1:1. Hechos de los Apóstoles 1:1. ¿Encontró? En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó ¿qué? A hacer y a qué. Ahí está la diferencia. Jesús primero hacía, Jesús primero ponía por obra y después enseñaba, ¿no? Esa era la diferencia con los maestros o los religiosos de aquella época, que enseñaban muy lindo, pero no lo ponían por obra, no lo aplicaban en su vida, solamente eran buenos enseñadores. Jesús, hermano, era un maestro por excelencia. Y el verdadero maestro, hermano, primero pone por obra la palabra y después la enseña al discípulo o a los alumnos. ¿Cuánto están entendiendo? Gloria al Señor. Santiago 3:1 nos dice algo acerca de los maestros, ¿no? De los maestros que solamente enseñan, pero no ponen por obra la palabra. Santiago 3:1. ¿Qué dice Santiago 3:1? Y nos da un consejo, Dice así, Santiago 3:1. Hermanos míos, dice, no os hagáis, ¿qué? Maestros muchos de vosotros. Parece ser que los lectores de Santiago había muchos que se hacían los maestros, pero ¿qué pasaba? No ponían por obra la palabra. Enseñaban muy lindo, pero no ponían por obra la palabra. Entonces, mire lo que dice Santiago. Porque sabiendo que recibiremos, ¿qué? Mayor condenación, hermano. Santiago se consideraba un maestro también, por eso se incluye, dice, no os hagáis, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, él se consideraba un maestro, Santiago, el apóstol, mayor condenación. Así que, hermano, el maestro que enseña y no pone por obra primero en su vida la palabra del Señor, o el predicador, o la predicadora, quien sea, hermano, que se dedica a enseñar y no pone por obra la palabra del Señor, primeramente no la aplica a su vida, la enseña muy bien, va a recibir mayor condenación. ¿Está entendiendo? Gloria al Señor. El pastor, hermano, o el siervo de Dios, dice la Biblia que tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser idóneo, hábil, capacitado, calificado para enseñar. Vamos a ver un poquito si es así. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3:1. Aquel que está a cargo de una obra, hermano, aquel que es un anciano, un pastor, que está frente a una ley, frente a un pueblo, tiene que ser apto para enseñar la palabra del Señor, capacitado
idóneo, hábil. Dice primera de Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno desea ser pastor, buena obra desea. No es malo desear ser un pastor, ser un anciano, ser un evangelista, ser un predicador, ser un maestro de la palabra. No es ningún mal deseo, sino que es un buen deseo, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero, hay un versículo 2 ahí, es necesario, dice, o indispensable, que el obispo, el pastor, el anciano, el maestro, sea como irreprensible, marido de qué? De una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿y qué dice ahí? Apto para enseñar. ¿Vio? Que entre los requisitos, de todos los requisitos que necesita un obispo, un anciano, un pastor, un ministro, un maestro, tiene que ser apto para enseñar. Si es maestro ya es apto para enseñar, pero un ministro o un anciano, hermano, o alguien que está a cargo de una obra, tiene que ser apto para enseñar la palabra del Señor. Vamos a otros versículos. Ahí nomás en Timoteo le busqué para que usted no se fatigue, no se canse. En orden. Segunda de Timoteo 1:11. Entre todos los dones que el apóstol Pablo tenía también un don ministerial. El don ministerial de la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Qué era el apóstol Pablo? Encontró, según el Timoteo 2:11, ¿qué dice que era? Del cual yo fui constituido, ¿qué? Predicador, apóstol, ¿y qué? Y maestro a los gentiles. Hay gente que es predicadora nomás. Usted le dice que traiga una enseñanza y no sabe. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué? Porque las enseñanzas son más profundas de la palabra del Señor. Las enseñanzas hay que tener un don para enseñarlas, hay que tener el ministerio de la palabra, hay que tener el ministerio de enseñar la palabra. Y bueno, pero ¿cómo hacen los pastores, los encargados de obra que no tienen eso? Se lo tienen que pedir al Señor. Si el Señor lo llamó, amén, a estar a cargo de una obra, si el Señor lo llamó a estar a cargo de una congregación, de una grey, de un rebaño de ovejas, bueno, tiene que estar apto para enseñar, es uno de los requisitos. No puede decir, yo no tengo eso que vos tenés, Julio. No, lo tiene que tener. Amén. Y si no lo tiene, lo tiene que pedir. Señor, dame el don de enseñar la palabra. Si tú me pusiste frente a un rebaño, 2, 10, 20, 50, 100, lo que sea, dame el don o el ministerio de que yo pueda enseñar la palabra de Dios. Porque si no, enseñar quiere decir apacentar, darle comer al rebaño. Si no, las ovejas se le mueren raquíticas, flacas. Amén, porque no tiene pasto para darle, no tiene alimento. ¿Está entendiendo? Amén. Así que el apóstol Pablo, que era apóstol, predicador, apóstol, y que más era maestro de los gentiles. Seguimos un poquito más en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2. Ahí nomás. ¿Encontró? Segunda de Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean ¿qué? Idóneos para qué? Para enseñar también a otros. Hombres que sean aptos, capacitados para enseñar, pero que también tengan la virtud de ¿qué? Que sean ¿qué? Fieles. Amén. Seguimos un poquito más. Segunda de Timoteo 2:24, ahí nomás.
Porque el siervo del Señor, escuche bien, no debe ser ¿qué? Contencioso, sino como amable para con todos. Ahí está. Apto para qué? Para enseñar. ¿Y qué más dice? Sufrido. Algunos quieren enseñar pero no quieren sufrir. Amén. Gloria a Dios. Apto para enseñar, sufrido. Versículo 25. Que con mansedumbre, es decir, con humildad, corrija a quién, a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Así que, hermanos, el siervo de Dios tiene que ser apto para enseñar, manso y humilde, sufrido, amén. El enseñar la palabra, como dije, hermano, es un don ministerial dado por el Espíritu Santo, que no debe faltar en una iglesia, que no debe faltar en una congregación. El don ministerial de la palabra, hermano, tiene que estar activo, tiene que estar en ejercicio en la iglesia. El don ministerial de la enseñanza, hermano, tiene que estar en el pastor, tiene que estar en el ministro, tiene que estar en el anciano, tiene que estar en el encargado de obras. Si no lo tiene, debe procurar tenerlo, debe pedirlo al Señor. Si no, una iglesia, hermano, o una congregación va a carecer de enseñanza, va a carecer de doctrina, va a carecer de instrucción bíblica y de conocimiento en las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que dar gracias al Señor, hermano. Cuando a usted le digan, pero ahí en tu iglesia no hay dones, anda el sábado, va a ver que el don y el ministerio de la palabra está activo y está en ejercicio continuamente. Y los miércoles también, y los domingos también. Pero los sábados, el ministerio de la palabra, el ministerio de la enseñanza, el don ministerial de la palabra está funcionando a pleno, hermano. Por eso debemos dar gracias al Señor. Y si no, miremos un poquito 1 Corintios 12, 27. Si el enseñar la palabra no es un don ministerial del Espíritu Santo. 1 Corintios 12. Escuche bien, vamos a ir un poquito más arriba. 12:4 de 1 Corintios. ¿Encontró? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu que dice es el mismo. ¿Y hay qué? ¿Diversidad de qué? De ministerio, pero el Señor es el mismo. Cuando habla de diversidad de ministerio, está hablando del ministerio, incluyendo el ministerio de la palabra y de la enseñanza. Ahora sí, vamos al versículo 27 del capítulo 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Escuche bien. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero que dice, maestro. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 31. ¿Por qué le dije que el anciano o el ministro que no tiene el ministerio de la palabra, el ministerio de la enseñanza, el don de enseñar, lo tiene que pedir? Porque mire lo que dice. Procurad, pues, los dones mejores. ¿Cómo los procuro? Pidiéndoles al Señor que me los conceda. ¿Amén? ¿Entendiendo hasta acá? Amén. Efesios 4:8. Estamos solamente en la introducción. Estamos recién mojando los pies a la orilla del mar. Todavía no nos metimos bien adentro del mar. Efesios 4:8. ¿Encontró?
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, que dice, dones a los hombres. Versículo 11. Y él mismo constituyó que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y ¿qué? Y maestros. En otra versión dice pastores maestros, porque el pastor tiene que ser maestro, ¿no? ¿Con qué fin? Para mandarme la parte, ¿no? Para hacer alarde, para tener vanagloria, decir, ay, sí, yo tengo el don de enseñar, no. ¿A fin de qué? De perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes de la iglesia, nosotros, yo también me perfecciono. ¿Para qué? Para la obra del servicio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento de ¿qué? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Así que las enseñanzas, hermanos, nos llevan cada día a acercarnos más al modelo o a la estatura o a la medida, no del pastor, sino de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante. ¿Están entendiendo hasta acá, hermanos? Amén. Ahora, Jesús se preocupó siempre porque sus seguidores, sus discípulos, que se iban añadiendo cada día, no le falte enseñanza. Y le dio Jesús, hermanos, mucha énfasis a la enseñanza. Jesús enseñaba en el templo, si usted lee la Biblia, hermanos, los evangelios, Jesús enseñaba en el templo. ¿Dónde iba? Enseñaba en las sinagogas, en el templo, en la barca de Pedro. Dice que le pidió prestada la barca a Simón Pedro y ahí se sentó y dice que ahí comenzó a enseñar la palabra de Dios. O al aire libre sobre una montaña, como en este caso que estamos mirando, el Sermón del Monte. Así que el Señor, hermano, le dio muchísimo énfasis a la enseñanza de la palabra del Señor. El Señor hacía milagros, sanaba enfermos, limpiaba leprosos, hacía milagros de todo tipo, sanaba a los enfermos, libertaba a los oprimidos por el diablo, pero eso, hermanos, no era lo primario. Lo primario era instruir al pueblo, enseñar a sus discípulos, a sus seguidores que se estaban añadiendo cada vez más. El Señor, hermano, les enseñaba la palabra de Dios, como este sermón del monte que estamos comentando, que estamos analizando en esta noche. Ahora, ¿qué contenía este sermón del monte o estas enseñanzas del sermón del monte? Jesús no se centró solo en un tema o en un punto solamente, sino que la enseñanza del sermón del monte, hermano, contenía o contiene una diversidad de temas o principios para los que ya han entrado al reino de los cielos, para los que ya, hermanos, se han consolidado o han recibido al Señor como su Señor y Salvador y lo están siguiendo, para los discípulos, para nosotros, para los cristianos. La doctrina o la enseñanza de la palabra, hermano, contiene un conjunto de verdades. Yo no me puedo centrar solamente en el vino, por ejemplo, y todo el tiempo estoy hablando del vino y del vino, que no hay que tomar vino, que no hay que... Tampoco me puedo, yo, hermano, estar centrando en la inmoralidad todo el tiempo, en la fornicación, hablando todo el tiempo del adulterio, todo el tiempo. Sí, es verdad que hay que hablarlo, hermano, hay que hablar todos los temas, no hay que rehuir a dar todo el consejo de Dios. Tampoco puedo estar dándole énfasis todo el tiempo a la pollera, al pantalón, al pelo, a la vestimenta. No. Todo, hermano, la doctrina no solamente son esos puntos ni esos principios. La doctrina, la verdadera doctrina o la sana doctrina, hermano, abarca, hermano, o contiene un conjunto de temas, un conjunto de principios revelados en la palabra del Señor. Del mismo modo, el sermón del monte.
El Sermón del Monte, hermano, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, hermano, nos da un resumen de la manera de vivir propuesta por Jesús para sus seguidores, para sus discípulos y también para la iglesia. Describe, hermanos, en un lenguaje sencillo el Sermón del Monte, los principios que deben prevalecer en la vida de nosotros como cristianos o todo aquel que se haya llamar cristiano evangélico. Si usted quiere ser un buen cristiano, hermano, o cada vez un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, lea todos los días el Sermón del Monte. Desayúnese con el Sermón del Monte. Todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 de Mateo. Léalo y comience a ponerlo por obra si no lo está poniendo por obra. Estos principios revelados y enseñados por el Maestro Divino, y usted va a ver cómo su vida va a cambiar. Un detalle, hermano, que tenemos acá, volvamos al capítulo 5 de Mateo, vamos a dar un vistazo los principios que el Señor habló en este Sermón del Monte, hasta llegar al capítulo 7, donde iniciamos el comentario. Los temas y los principios, hermanos, que el Señor habló, empieza con las bienaventuranzas, ¿no? Capítulo 5, versículo 2 de Mateo. Dice, y abriendo su boca, que dice, les enseñaba diciendo, y ahí comienza con las bienaventuranzas. Sigue, hermanos, y habla de que nosotros debemos que ser la sal de la tierra. Y usted dice, ¿cómo tengo que ser la sal de la tierra? Bueno, lea versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Sigue otro tema, que nosotros también debemos ser como cristianos, ¿qué? La luz del mundo. Otro tema más, Jesús y la ley, hermano. ¿Quieres saber lo que es la gracia y lo que era la ley? ¿Y qué Jesús qué hizo con respecto a la ley? También tenemos ahí una enseñanza. Usted airoso, se enoja, amén, se irrita de cualquier cosa, enseguida dice Jesús y la ira, amén. Sigue Jesús y el adulterio, versículo 27, versículo 31, Jesús y el divorcio. Jesús no está de acuerdo con la palabra del Señor, o Dios no está de acuerdo con el divorcio, menos con el adulterio. Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, qué bueno, ¿no? Jesús y la limosna, Jesús y la oración, y sigue, ¿no? Jesús y el ayuno. Nos habla también de hacer tesoros no en la tierra, sino en el cielo. Nos habla del ojo, que es nuestra lámpara del cuerpo. Nos habla de las riquezas, hermanos, de poner el afán, el amor en la riqueza, en el dinero. Nos habla de la ansiedad, hermanos, del afán y la ansiedad. Nos habla de lo que puede ocurrir cuando nosotros juzgamos a los demás, también de juzgar a los demás. Nos habla de la oración, cómo pedir la regla de oro. Nos habla de la puerta estrecha, que es la que lleva a la salvación, a la vida eterna. Nos habla de conocer a los falsos profetas, a los falsos cristianos, a los falsos creyentes, por sus frutos. Nos habla, hermanos, también de quienes van a entrar en el reino de Dios un día. Amén. Y por último, ¿qué dice? Los dos cimientos, pero nosotros le hemos puesto como título la casa que no cayó. Amén. Llevaría mucho tiempo analizar todos estos principios del Sermón del Monte, pero usted léalo en su casa porque son sencillitos, los puede entender, hasta el más simple, los puede entender.
hasta que Jesús llega al final o al epílogo de la enseñanza del Sermón del Monte en este capítulo 7, versículo 24. Y declara o concluye este Sermón del Monte, hermano, con esta reflexión, ¿no? Es lindo oír las enseñanzas, ¿no? Es lindo oír las instrucciones dadas por un maestro que tiene la gracia de Dios, que tiene la unción de Dios, que tiene ese don ministerial de la palabra, que Dios lo ha ungido, que Dios lo ha dotado, hermano, de capacidad o de facultad para enseñar. Es lindo, ¿eh? Porque si alguien no tiene el don para enseñar y quiere enseñar, hermano, ¿qué pasa? Aburre, cansa, hermano. Entonces, cuando está el don activo, cuando está el don en pleno ejercicio, hermano, y la gracia de Dios y la unción de Dios, hermano, es lindo escuchar a alguien que nos enseña la palabra, ¿no? Es lindo oír la palabra del Señor, o las enseñanzas de un pastor o de un maestro. Pero, ¿qué hacemos nosotros después que oímos tanta palabra, no? Nos gozamos en el momento. Decimos es verdad que es así, asentamos con la cabeza, decimos amén, gloria a Dios, a la palabra del Señor, qué lindo que la gracia y la unción está, la sabiduría de quien la transmite, hermanos. Pero hay quienes solo les gusta oír solamente la palabra de Dios, ¿no? Y son muy buenos oidores, pero no alcanza con oír. Si nosotros queremos una vida de victoria, si nosotros queremos ser buenos cristianos, buenos creyentes, superarnos cada día, hermanos, evolucionar como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, nosotros debemos oír la enseñanza y enseguida aplicarlas y ponerlas por obra. Enseguida ir y obedecerlas. Dice la palabra del Señor acá en Mateo 7, 28. ¿Encontró? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué palabras? Todo el Sermón del Monte, con toda la diversidad de hermanos de temas y de principios que Él se enseñó. Cuando el Señor terminó estas palabras, ¿qué hacía la gente? Se admiraba ¿de qué? De su doctrina o de su enseñanza. Hay gente que se admira y se asombra y se impresiona. Dice, qué bueno, qué lindo, ¿qué habla ese tipo? Dice, ¿cómo me gusta? Dice, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿Te acuerdas que el Señor decía lo mismo? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María y José? ¿No están sus hermanas y sus hermanos con nosotros? ¿Este no tiene una carpintería allá en la esquina? ¿No trabaja con el Padre? Se admiraban muchos de la enseñanza, de su doctrina, pero tampoco alcanza, hermano, con admirarnos. Yo puedo decir, qué lindo que estuvo anoche, la verdad que estuvo, qué linda que estuvo la enseñanza, pero es una opinión, no pasa de ser una opinión. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué palabra? Todo el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7, dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien, como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas, ¿qué hacían? Enseñaban pero no vivían. Entonces cuando uno enseña lo que no vive, no tiene autoridad, no tiene respaldo, no tiene apoyo espiritual, no tiene apoyo del cielo, no está la gracia de Dios, no está la unción de Dios. Entonces dice que se admiraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Está entendiendo hasta acá? Hay quienes solo les gusta oír, hermano, las enseñanzas y admirar también. Dice, ay, a mí me gusta escuchar, dice, al pastor fulano, dice. Y tengo, dice, todos los estudios bíblicos, dice, y los escucho, dice, lo busco en YouTube, en Internet, dice, y escucho las enseñanzas, no le voy a dar nombre, pero de pastores, ¿qué enseñanza tiene ese hombre? ¿Qué enseñanza tiene ese
pastor, yo me admiro la profundidad que tiene ese hombre. Y me hace sentir a mí un pequeñuelo, gloria a Dios, porque un pollito. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que yo soy el menos que el más pequeño de todos los santos, yo me considero el menos que el más pequeño, pero como subestimando, y a mí me da ganas de decirle a esa persona, pero se ve que no aprendés nada, porque estás peor que nunca. Porque si pondrías por obra lo que escuchás de ese pastor y te admirás tanto, no estarías en ese estado o en esa condición espiritual. ¿Entiende, hermano? Entonces son oidores y admiradores. Y acá dice que cuando alguien se admira de alguien, ¿qué es? Admirador, se admiraba, ¿entiendes? Y no alcanza con eso. La Biblia, hermano, la palabra de Dios, nos enseña que al final de los tiempos iba a haber comezón de oír palabra de Dios. Estos tiempos que estamos viviendo. Va a ir transcurriendo el tiempo y va a haber gente, hermano, que va a tener comezón. ¿Qué quiere decir comezón? Picazón, deseo de oír la palabra del Señor. Y es un buen sentir, ¿o no? Es un buen sentir tener deseo de, ay, qué deseo tengo de escuchar la palabra de Dios, qué deseo tengo ganas de escuchar una predicación, qué deseo tengo de escuchar al pastor que le traiga la enseñanza, qué anhelo que tengo, qué deseo. Claro, hay un deseo en nuestro corazón que nos pide nuestro ser interior, nuestra alma, hermano, nuestro hombre interior nos pide, el espiritual nos pide. Hay otro que no le pide nada. Le pide carne, otras cosas, pero no le pide, hermano, comezón. Por eso, si usted, hermano, en esta noche, usted tiene comezón y deseo de oír la palabra, es un buen síntoma. Ahora, qué lindo sería, ¿no es cierto? Digo yo, ¿no? Que tengamos comezón de oír la palabra del Señor, pero también comezón de ¿qué? De ponerla por obra. Amén. Comezón, tengo deseo de oír la palabra, muy bueno, deseo de la palabra de Dios, tengo deseo de escuchar la palabra de Dios, pero también tengo el deseo de ponerla por obra, de lo que me enseñan, comenzar a vivirlo, comenzar a practicarlo, comenzar a aplicarlo en mi vida. ¿Está entendiendo? Entonces, hermano, dice que va a haber comezón de oír la palabra del Señor, pero qué bueno que haya en nosotros, hermano, no solo el comezón de oír palabra de Dios o el deseo o la picazón en nuestro corazón, sino también la comezón o el deseo de que esa palabra que yo escucho, esa enseñanza, esos estudios bíblicos, esas instrucciones, yo la pueda aplicar y la pueda poner por obra en mi vida. ¿Está entendiendo? No todos, hermanos, van a oír la palabra de Dios y la van a obedecer. Mateo 7:24, tiene ahí la cita en Mateo 7:24. Después que Jesús, hermanos, finaliza casi en el epílogo del Sermón del Monte, de que le había enseñado, hermano, esos principios, esos puntos de doctrina, de palabra revelados, hermanos, que lo tenemos nosotros también. El Señor dice esto, concluye con esto, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está, es decir, que las oye y va y las pone por obra, las obedece, le compararé, ¿a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que me oye estas palabras, ¿qué palabra? Desde el capítulo 5, donde inició el Sermón del Monte, hasta acá el capítulo 7, ¿no? El que me oye esta palabra y las hace, va a estar seguro, va a estar firme, va a estar inamovible cuando se desaten sobre sus vidas los diversos y diferentes fenómenos climáticos espirituales. Cuando habla de su casa, habla de la vida nuestra. Su vida va a estar sobre la roca de la obediencia. Cuando yo escucho la palabra de Dios, hermanos,
y la empiezo a aplicar en mi vida, es como que yo, hermano, edifico mi casa sobre un fundamento. Estoy edificando mi casa sobre un cimiento firme, sobre la roca. Y van a venir, ¿qué dice? 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca de la obediencia, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está fundada su casa? Su casa está fundada en la roca de la obediencia. Aleluya. Dice que vinieron diferentes y diversos, hermanos, fenómenos climáticos. Vino el temporal, hermano, porque el temporal va a venir. El temporal espiritual, las pruebas, las dificultades, las luchas, los problemas van a venir. No es porque nosotros, hermano, estemos obedeciendo la palabra del Señor y bueno, y empecemos a obedecer, ya no vamos a tener ninguna dificultad, ninguna adversidad. Al contrario, se levantan los vientos, se levantan los ríos, se levantan las tormentas, se levantan los fenómenos, se levanta el diablo de acá, de allá, se levanta este, se levanta el otro. Hay problemas, hay adversidades, hermano, alabado sea el nombre del Señor, que nos quieren derribar, nos quieren que nuestra casa se caiga, aleluya. Pero si nosotros, hermano, somos de aquellos hombres y mujeres prudentes que oyen la palabra, que no solamente son oidores de la palabra, que no solamente son admiradores de los predicadores, ni de los enseñadores, ni de los maestros, sino nosotros oímos la palabra, la empezamos a obedecer, nuestra casa, aleluya, va a estar como esa casa que fue fundada con un cimiento, con un fundamento, con una base de roca fuerte, aleluya, y van a venir los vientos, van a venir los temporales, van a venir los problemas, van a venir las dificultades, las adversidades, pero usted va a prevalecer, usted va a soportar, usted va a resistir, porque su casa va a estar fundada. Su casa va a estar fundada sobre la roca de la obediencia, porque usted no es un oidor solamente, usted es un oidor y un hacedor de la palabra. ¿Cuánto están entendiendo? Pero mire lo que dice después Jesús. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, quiere decir no las pone por obra, es solamente un oidor de la palabra. Le compararé que a un hombre que es no prudente, insensato, que edificó su casa ¿qué? Sobre la arena. Usted sabe lo que es edificar sobre la arena. La casa edificada sobre la arena, hermano, viene un vientito, un soplo, ¿y qué pasa? Se cae. Se cae. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento, no tiene cimiento, no tiene algo, una base que lo sostenga. Esto le pasa a los que solamente son oidores de la palabra y no hacedores. Ah, sí, estuvo lindo lo que el pastor decía, pero yo con mi vida hago lo que yo quiero. Nadie me va a venir a decir, el pastor no tiene por qué venir a decirme lo que tengo que hacer, lo que dejo de hacer. No, no. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero sí le enseño la palabra. Jesús enseñaba la palabra, pero le advertía, miren, que si ustedes, todos los que están acá escuchando este sermón, este sermón que sirve para que ustedes sean buenas personas, buenos cristianos, se superen día a día, evolucionen como siervos, como siervas. Si ustedes, todo esto que están oyendo, que oyeron, lo van y lo ponen por obra en su vida, cotidianamente, diariamente, su vida es como que va a estar fundada sobre una roca. El Señor no le dijo que no iban a venir problemas. El Señor no le dijo que no iban a venir adversidades, que no se iban a levantar temporales, que no se iban a levantar tormentas, que no se iba a levantar ríos, ni lluvias, ni viento fuerte. El Señor les advirtió, le dijo, se van a levantar temporales, fenómenos climáticos, espirituales, pero si ustedes oyen la palabra y la ponen por obra, su vida, su casa, su hogar, aún la iglesia, va a estar fundada sobre la roca de la obediencia. Ahora, si ustedes solamente oyen,
Les compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que oye la palabra y no la pone por obra. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando se levanten los temporales espirituales, cuando el enemigo se levante como río, su casa va a estar fundada, es como si está fundada sobre la arena. ¿La arena de qué? De la desobediencia. Porque oyeron, escucharon, pero no la pusieron por obra. Así dice la palabra del Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27. Y descendió ¿qué? Lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. El oidor solamente, hermano, el insensato o el necio, que su casa está fundada sobre la arena, en la arena de desobediencia, hermano, no va a poder soportar ni un soplido, porque cualquier luchita, se cayó. Se cayó. Se va a caer porque no va a tener, hermano, fundamento, base para resistir y para soportar lo que venga. ¿Está entendiendo? Por eso hay muchos creyentes, hermano, y muchos cristianos que perecen, padecen y andan con sus vidas caídas, arruinadas. ¿Amén? Porque solo el tiempo que estuvieron en la iglesia se dedicaron solamente a ¿qué? A oír. Y después que salían de escuchar la enseñanza de la palabra, seguían viviendo la misma vida. Entonces empezó, el temporal se levanta, el temporal viene, las tormentas vienen. Entonces, como estaba fundado sobre la arena de la desobediencia, su casa, su vida, dice que grande fue la ruina cuando cayó. ¿Usted quiere que sostenerse, prevalecer, hermano, cuando vengan las tempestades? Cuando vengan los temporales. El Señor nos da la fórmula. Oiga la palabra y póngala por obra. Y usted va a ver que cuando venga el temporal, cuando se levanten las tormentas, usted va a prevalecer, va a resistir, va a soportar el temporal, va a soportar la catástrofe, lo que venga contra su vida. Ahora, usted quiere estar, hermano, caído, arruinado todo el tiempo, no crece, no da fruto, no evoluciona, hermano. Escuche nomás y después viva su vida que quiere. Conviértase en un oidor profesional de la palabra y en un admirador de buenos maestros, como muchos que andan por ahí, que admiran solamente la palabra y que escuchan, pero no la ponen por obra la palabra del Señor. Viven caídos, viven arruinados espiritualmente. ¿Por qué? Porque solamente escuchan y admiran solamente a los que oyen. Es bueno escuchar, buenos maestros de la palabra del Señor. Es bueno oír la palabra, las enseñanzas, pero no alcanza con eso. Lo que oigo, lo tengo que empezar a practicar, a poner por obra. Y no le estoy diciendo que usted no va a tener problemas, porque los hermanos a veces me preguntan a mí, me dicen, pastor, dice, ¿por qué ahora que me estoy poniendo en las manos del Señor, dice, que yo decidí seguir a Cristo, dice, obedecer la palabra del Señor, dice, parece que me va todo peor, dice el rey? Jesús no le dijo que les iba a ir bien. Cuando vengan al Señor, la vida se le iba a cambiar o se le iba a transformar, le iba a dar un vuelco de 360 grados. No. Jesús le dijo, mire, se van a levantar tormentas, tempestades, lluvia, viento, río, pero les voy a dar la fórmula para que ustedes prevalezcan, resistan y soporten y permanezcan en pie. ¿Cuál es la fórmula? Oigan la palabra, oigan las enseñanzas, oigan a los predicadores, del maestro, del pastor, de quien sea que le enseñe la palabra y pónganla por obra y su casa va a estar edificada sobre la roca de la obediencia. Eso hace un hombre prudente. Pero el hombre insensato, hermano, hace todo lo contrario.
Oye solamente. Admira solamente a los predicadores, a los enseñadores. Dice, qué lindo que estuvo, ¿no? Pero no pasa de ahí. Pero qué lindo que, podamos decir, qué lindo que estuve. Desde ahora voy a empezar a poner por obra lo que no puse por obra hace 10, 15, 20 años que estoy en la iglesia. El cristiano, hermano, no puede vivir todo el tiempo por el piso, arruinado, caído. Creyente de 20, 30 años, 10, 15, arruinado, caído por el piso. Hermano, ¿por qué? Porque su casa nunca la fundaron sobre la roca de la obediencia. Conocedores de la palabra, oidores de mensaje, oidores de maestro, de enseñanza. Pero ¿saben? Nunca pusieron por obra la palabra del Señor. Porque si hubiesen puesto por obra la palabra del Señor, cuando se desató el temporal sobre su vida, los problemas, las dificultades, las tormentas, hermano, las adversidades, se levantó el diablo, hermano, hubiesen prevalecido. Hubieran estado firmes. Hubieran soportado, hubieran resistido, hermano. Usted va a ver que a los dos hombres, al prudente y al insensato, al que obedeció y al que no obedeció, le vinieron los mismos fenómenos climáticos, las mismas adversidades, las mismas tormentas, los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas adversidades, la misma lluvia, el mismo temporal, el mismo viento, el mismo río. Pero ¿quién prevaleció? El que puso por obra la palabra, el que oyó y fue y la puso por obra la palabra del Señor. Aquel cristiano, hermano, que escucha la palabra y la procura obedecer y poner por obra, no es que no va a tener problemas, no es que no se le va a levantar ninguna tormenta, ninguna tempestad, se le van a levantar, pero como está fundado su vida, su casa, su ministerio, hermano, en la roca de la obediencia, va a dar con ímpetu. Dice que dio con ímpetu, con violencia sobre esa casa, pero esa casa que no cayó. No cayó. Quiere que su casa no caiga, su casa espiritual, su matrimonio, su vida espiritual, hermano. Usted no quiere andar por el piso, arruinado, caído, hermano. Comience a poner por obra la palabra del Señor. Comience a oír y a poner por obra la palabra del Señor. Le van a venir tormentas, le van a venir tempestades, problemas de todas partes, pero usted va a estar firme, va a prevalecer. Usted va a decir, tengo unas ganas de ir a la iglesia. Tengo un montón de dificultades, tengo un montón de adversidades, tengo un montón de problemas. Se me levantó el diablo allá, acá. Se cortó la bendición, se cortó y parece que se cerró el cielo. Parece que no avanzo, pero igual yo permanezco fiel, aleluya, al Señor. Porque tengo mi casa, tengo mi casa fundada sobre la roca de la obediencia, porque todo lo que oigo voy y lo pongo por obra, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, y sé que el Señor me va a levantar en victoria, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. No quiero andar por el piso, no quiero andar caído, no quiero andar arruinado, aleluya. Dice que el que oyó la palabra, alabado sea Jesús, el que oyó la palabra y no la puso por obra, dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Cayó y fue grande que su ruina. ¿Cuántos cristianos arruinados andan por ahí? ¿Cuánto arruinado está en la casa ahora? Porque nunca se puso por obra la palabra del Señor. Nunca, siempre escuchó. Pero yo con mi vida hago lo que quiero. Bueno, así termina. Este es el final de aquellos, hermano, que nunca obedecieron la palabra del Señor. Que escucharon, que admiraron, que se asombraron de la enseñanza, se admiraban. Está bueno asombrarse, está bueno impresionarse, admirar, pero más bueno está, hermano, poner por obra la palabra. Habrá comezón de oír la palabra del Señor, pero hermano, que podamos tener también comezón, los que ya oímos la palabra del Señor y la conocemos, que tengamos ese comezón de ponerla por obra. ¿Me entienden? De ponerla por obra. Tengo deseo de poner por obra la palabra del Señor. Tengo un deseo de dejar todo.
Nunca escucho, yo tengo deseo de empezar a poner por obra la palabra, lo que no puse por obra durante todos estos años que estuve en la iglesia. No, tengo un deseo, un anhelo ya de dejar todo, o sea, estoy pensándolo bien, no sé qué voy a hacer. ¿No? Y se encuentra con otro, o con otra, que está en el mismo estado. Ah, sí, y bueno, haz lo que a vos te parezca. En lugar de exhortarla, de amonestarla, no, es tiempo que pongas por obra la palabra de Dios, es tiempo que dejes de ser un rebelde, una rebelde, porque hasta que vos no pongas por obra la palabra del Señor, no vas a levantar cabeza. Siempre vas a estar así arruinado, en el piso, van a venir las adversidades, el primer vientito que se sople, te tira a la casa. Pero que nosotros, hermanos, podamos aprender lo que enseñó Jesús, lo transmitimos. El Señor Jesús, hermano, habló frente a una multitud, pero el Señor sabía que dentro de esa multitud había quienes eran solamente oidores de la palabra, y admiradores de Él, de su doctrina, de su enseñanza. Pero, hermanos, por eso les advirtió, por eso les dijo, mire, le dio una reflexión final. Le dio una reflexión final, hermano. Y le dijo que lo que oían lo tenían que poner por obra. Y iban a ser cristianos victoriosos, que iban a poder resistir y a soportar los embates que se vengan. Solamente aquellos que sean oidores y hacedores de la palabra, hermano, van a poder estar firmes, van a poder resistir, van a poder seguir adelante. Porque Dios está con los obedientes, Dios está con aquellos que le obedecen la palabra del Señor, que procuran obedecer la palabra, que oyen y que obedecen la palabra del Señor. Dios no está del lado de los rebeldes, que oyen la palabra del Señor y no la hacen. A veces, hermano, no alcanza estar en una iglesia que nos enseña la palabra. No alcanza. ¿Por qué? Porque va a haber gente que no va a poner por obra la palabra del Señor. No alcanza. Es bueno estar en una iglesia que nos enseña la palabra. Es bueno estar que nos enseñe, que nos instruye, escuchar la palabra. Pero eso no nos hace salvos ni nos hace buenos cristianos. Nos hace buenos cristianos que en esa iglesia donde estamos, que el pastor que nos enseña, oigamos la palabra y la pongamos por obra. Y así vamos a tener victoria. Ya estamos finalizando. Santiago 1:22. El apóstol Santiago confirma lo que Jesús enseñó en este capítulo 7, o los versículos finales del capítulo 7 del Sermón del Monte. ¿Escuchó? ¿Encontró, perdón? Santiago 1:22. Pero dice Santiago que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos que a vosotros mismos. Alguien que escucha la palabra nomás de Dios y escucha las enseñanzas y viene a los cultos, no engaña al pastor solamente ni a los hermanos, sino que se engaña primero a quién, a sí mismo. ¿Y qué es? Un engañador. Dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Usted se acuerda hoy cuando salió de su casa, se miró al espejo? Yo me miré, pero no me acuerdo ni cómo estaba. Bueno, cuando uno sale, hermano, se mira en el espejo, pero después no se acuerda cómo era bien, ¿entiende? Entonces, cuando uno oye la palabra y no la pone por obra, es como que se miró en el espejo y después se olvida
lo que le enseñaron, lo que la palabra, la enseñanza, dice. Porque él se considera a sí mismo, versículo 24, se va y luego se olvida cómo era. Versículo 25, mas el que mira atentamente, por eso hay que estar atentamente en la iglesia, escuchando la palabra, con nuestros sentidos, hermanos, espirituales bien perceptivos, bien abiertos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, o sea, la palabra del Señor, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra o de la palabra, este será que bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere ser bienaventurado? ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? 3 veces feliz, 3 veces dichoso. El que oye la palabra, hermano, y la pone por obra, no solo va a poder soportar y resistir los temporales que se levanten y den con ímpetu sobre su vida, sobre su casa, sino que va a ser que bienaventurado, 3 veces dichoso, 3 veces feliz. ¿Quién no quiere ser 3 veces feliz? Una sola vez feliz queremos ser, con una vez nos alcanza, pero 3 veces felices, 3 veces dichosos, en todo lo que hace. Aleluya. Qué bueno es poner por obra la palabra, ¿no? Qué bueno es poner por obra las enseñanzas, porque vamos a ser felices en todo lo que hagamos. Vamos a poder soportar, vamos a poder resistir, vamos a poder estar en pie, hermano, cuando se levanten las tormentas, cuando se levanten los problemas, las dificultades, las adversidades, el diablo, vamos a poder prevalecer. Ahora, si usted no pone por obra la palabra, hermano, y es oidor solamente, su casa se va a derrumbar. Su casa se va a derrumbar. Va a estar caída y en gran ruina, dice la palabra del Señor. Por eso es para reflexionar. El Señor, después que le predicó todo el sermón de monte y le enseñó, hermano, todos esos principios, el Señor le dice, pero ahora les toca algo a ustedes. Poner por obra la palabra del Señor. Si no, si ponen por obra, le va a pasar esto. Y si no ponen por obra, le va a pasar esto otro. Les advirtió, ¿no? Como también nos advierte a nosotros. Es bueno escuchar palabras, es bueno escuchar enseñanza, es bueno tener una iglesia donde nos enseñan la palabra, un pastor donde nos enseña la palabra. Pero más bueno, hermano, es poner por obra todo lo que nos enseñan y nosotros, hermano, seguir creciendo y evolucionando, hermano, y dando fruto como cristianos. Porque a medida que vamos poniendo por obra la palabra del Señor, nuestra vida va fructificando. Vamos a ser cristianos que llevan fruto, y mucho fruto. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche. Damos gracias al Señor por esta enseñanza, hermanos, sencilla, simple, pero que nos edifica y nos ayuda a seguir creciendo. Así que si usted quiere ponerle un título, póngale La casa que no cayó. ¿Cuál es la casa que no cayó? La que estaba fundada sobre la roca de la obediencia. Incline su rostro, vamos a orar.